Claro. Aquí está en español de México, sin marcas de tiempo y con la narración limpia. El Departamento de Urgencias del Centro Médico Regional St. Anne's nunca estaba realmente en silencio. Incluso después de la medianoche, los monitores sonaban con ritmos irregulares. Las radios de las ambulancias crepitaban desde la zona de ingreso, mientras enfermeras agotadas se apresuraban de un cubículo a otro llevando medicamentos, cobijas y sonrisas tranquilizadoras que, de alguna manera, todavía encontraban fuerzas para ofrecer después de turnos de 12 horas. Lena Brooks había dejado de notar la mayor parte del ruido hacía años. Lo que sí notaba era el peso en la parte baja de su espalda. Se movió con cuidado mientras terminaba de actualizar el expediente de un paciente, apoyando instintivamente una mano sobre la curva de su vientre de 8 meses de embarazo. Su hija respondió con una suave patadita. «Lo sé», susurró Lena con una sonrisa cansada. «Yo también ya quiero sentarme». Al otro lado de la estación de enfermería, la doctora Melissa Grant levantó la mirada de su tableta. «Has estado de pie desde las 6 de la mañana». Lena se encogió de hombros. «Igual que todos los demás. Los demás no están cargando a otra persona». Lena sonrió, pero siguió trabajando. Todavía había medicamentos que revisar. Una adolescente asustada necesitaba que alguien la tranquilizara antes de recibir puntos. Un veterano de edad avanzada quería que alguien le explicara una vez más sus indicaciones de alta porque no había escuchado bien al médico. Un niño ansioso se negaba a dejar que alguien lo tocara hasta que regresara la enfermera amable de la trenza. Lena atendía cada llamado. Siempre lo hacía. La gente solía describirla como una mujer callada. Confundían su silencio con debilidad. La verdad era mucho más sencilla. Ella reservaba su energía para las personas que realmente la necesitaban. En el hospital todos la conocían como la enfermera que nunca se quejaba. Nadie sabía que cada noche regresaba a un departamento vacío. Nadie sabía que, antes de dormir, todavía hablaba en voz baja con la fotografía enmarcada que descansaba sobre su buró. Su esposo, Daniel Brooks, había sido bombero. Había muerto 2 años antes mientras rescataba a 2 trabajadores de un almacén cuyo techo se estaba derrumbando. La ciudad lo llamaba héroe. Lena lo llamaba el amor de su vida. Algunas pérdidas se hacían más pequeñas con el paso del tiempo. La suya nunca lo había hecho. Las puertas automáticas se abrieron. Una ráfaga de aire cálido entró en la sala de espera. Varias personas levantaron la mirada. Un hombre vestido con un uniforme militar multicam desgastado entró acompañado por un enorme pastor alemán que caminaba tranquilamente a su lado. El perro llevaba un arnés de servicio militar retirado. Su hocico comenzaba a cubrirse de canas, pero, a pesar de su edad, se movía con una seguridad serena. El hombre se comportaba de la misma manera. Postura recta. Pasos medidos. Ojos atentos que parecían registrar cada salida y cada rostro sin que él aparentara estar observándolos. El suboficial Jack Mercer caminó hacia el mostrador de recepción. Atlas, su antiguo compañero militar, permaneció perfectamente junto a su pierna. La recepcionista sonrió con expresión de disculpa. «Lo siento, señor. Esta noche estamos más ocupados de lo normal». Jack observó la abarrotada sala de espera. Todas las sillas estaban ocupadas. Niños dormían recargados sobre sus padres. Trabajadores de construcción sostenían bolsas de hielo sobre manos inflamadas. Una pareja de ancianos conversaba en voz baja en una esquina. El único asiento disponible estaba junto a Lena, quien finalmente había logrado sentarse después de casi 13 horas de trabajo. Jack dudó. No le gustaba incomodar a nadie, mucho menos a una enfermera que parecía tan agotada como ella. Se acercó con una sonrisa amable. «Disculpe». Lena levantó la mirada. «¿Le molestaría si me siento aquí?» Ella tomó inmediatamente su bolsa para hacerle espacio. «Claro que no. Gracias». Jack comenzó a sentarse. Atlas dejó de caminar. No hizo una pausa. Se detuvo por completo. Cada músculo de su cuerpo quedó absolutamente inmóvil. Sus orejas se levantaron. Su respiración se hizo más lenta. Y sus ojos quedaron fijos en Lena. Jack frunció el ceño. «Atlas». «Nada». El pastor alemán lo ignoró. Eso jamás había ocurrido.
Junto. Atlas ni siquiera parpadeó. En lugar de obedecer, dio 3 pasos lentos hacia Lena. Poco a poco, la sala de espera comenzó a quedarse en silencio. La gente se había dado cuenta. Los perros siempre llamaban la atención. Los perros militares, todavía más. Atlas se acercó hasta quedar directamente frente a Lena. Ella sonrió con cierta incertidumbre. Bueno, hola. El viejo pastor alemán observó su rostro durante varios segundos. Después, su atención cambió. Muy lentamente, bajó la cabeza hacia el vientre de Lena. Ella colocó instintivamente una mano protectora sobre su embarazo. Atlas olfateó una vez. Luego otra. Y entonces, con una delicadeza extraordinaria, apoyó el hocico sobre la mano de Lena. Toda la sala quedó en silencio. El pulso de Jack se aceleró. Atlas. Nada. El perro permaneció exactamente en el mismo lugar. Una niña sentada al otro lado de la sala susurró. Mami, al perrito le gusta el bebé. Varios adultos sonrieron. Jack no lo hizo. Porque él conocía a Atlas. El viejo K9 había pasado casi una década detectando explosivos, rastreando personas desaparecidas y protegiendo a operadores militares en lugares que la mayoría de la gente jamás llegaría a conocer. Era cariñoso. Era obediente. Era disciplinado. Y jamás había ignorado una orden. Hasta esa noche. Atlas soltó un leve gemido. No parecía nervioso. Tampoco asustado. Parecía preocupado. Jack sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lena soltó una pequeña risa incómoda. Supongo que le gustan los bebés. Jack continuó observando al perro. No. Su voz bajó de tono. No es eso. Lena lo miró. ¿Qué quiere decir? Jack no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a Atlas. Los ojos del perro seguían fijos en Lena. Amigo, Jack apoyó una mano sobre el cuello del pastor alemán. ¿Qué estás tratando de decirme? Atlas volvió a gemir suavemente y después empujó con cuidado la muñeca de Lena hasta lograr que su mano quedara apoyada con más firmeza sobre su abdomen. El movimiento fue deliberado. Intencional. Jack ya lo había visto antes. Años atrás. A miles de kilómetros de distancia. El recuerdo regresó con una claridad sorprendente. La capitana Rachel Donovan estaba arrodillada junto a Atlas durante un entrenamiento. La legendaria médica de combate sonreía mientras premiaba al joven perro militar. Otra vez, había dicho. Atlas olfateó pacientemente a la voluntaria y luego tocó la muñeca de la mujer con el hocico. Rachel asintió. Bien. Jack recordaba haberle preguntado qué estaba enseñándole. Rachel había sonreído. Todo el mundo entrena perros para encontrar peligros afuera. Rascó a Atlas detrás de las orejas. Yo le estoy enseñando a reconocer el peligro que está adentro. El entrenamiento continuó durante meses. Horas de repetición. Simulaciones médicas. Exposición controlada a distintos olores. Complicaciones del embarazo. Hemorragias internas. Sepsis. Emergencias diabéticas. Rachel estaba convencida de que los perros podían detectar cambios en el cuerpo mucho antes que algunos equipos médicos. La mayoría pensaba que era excéntrica. Jack pensaba que era brillante. Meses después, Rachel murió durante una evacuación humanitaria. Atlas jamás olvidó una sola de las lecciones que ella le había enseñado. Jack volvió a mirar a Lena. Estaba un poco más pálida. Era un cambio casi imperceptible. Solo alguien acostumbrado a observar cuidadosamente a las personas habría podido notarlo. ¿Se siente bien?, preguntó. Lena sonrió automáticamente. Estoy bien. La respuesta salió demasiado rápido. Jack notó algo más. Lena volvió a acomodarse en la silla. No por el bebé. Por incomodidad. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Ella parpadeó. No me acuerdo. Melissa Grant salió del pasillo de tratamiento cargando un portapapeles. Inmediatamente vio a Lena. Por fin te sentaste. Entonces notó a Atlas. Y parece que hiciste un amigo. Jack se puso de pie. Doctora. Melissa lo miró. Sí, probablemente me equivoque. Ella esperó. Pero me sentiría más tranquilo si alguien le revisara la presión arterial. Melissa miró a Lena. ¿Por qué?
Jack bajó la mirada hacia Atlas. El viejo pastor alemán todavía no se había movido. Confío en él. Melissa siguió su mirada. Atlas la observó de vuelta. Tranquilo. Concentrado. Esperando. La doctora llevaba casi 15 años trabajando en medicina de urgencias. No creía demasiado en las coincidencias. Ven conmigo, le dijo suavemente a Lena. Lena soltó una risa. ¿En serio? Hazme ese favor. Lena se levantó con cuidado. Atlas se puso de pie inmediatamente y permaneció tan cerca de ella que su hombro rozaba su pierna. Varias personas en la sala de espera los observaron desaparecer detrás de las puertas de tratamiento. Jack se quedó donde estaba. Su corazón se negaba a tranquilizarse. Esperaba estar exagerando. Rezaba para que Atlas simplemente se hubiera vuelto sentimental después de retirarse. Porque si el antiguo entrenamiento de Rachel Donovan todavía funcionaba, entonces aquella enfermera silenciosa a la que todos habían pasado por alto podría estar caminando hacia la noche más peligrosa de su vida. La doctora Melissa Grant había aprendido hacía mucho tiempo que, en medicina de urgencias, los instintos podían ser tan importantes como los libros de texto. Llevó a Lena a través de las puertas sin alarmarla y mantuvo la conversación ligera mientras entraban en una sala de valoración vacía. Te prometo que esto no va a tardar. Lena sonrió con cansancio. Melissa, tengo 8 meses de embarazo, llevo 13 horas trabajando y, al parecer, un perro militar retirado piensa que soy muy interesante. Este día dejó de tener sentido hace como 1 hora. Melissa soltó una pequeña risa. Está bien. Te concedo eso. Colocó el brazalete del baumanómetro alrededor del brazo de Lena. El monitor comenzó a inflarse. Ambas esperaron. Los números aparecieron en la pantalla. La sonrisa de Melissa desapareció. Presionó el botón para repetir la medición. ¿Está fallando la máquina?, preguntó Lena. Eso espero. El brazalete volvió a inflarse. La nueva lectura fue todavía más alta. Mucho más alta. Melissa frunció el ceño. Eso no es normal. Lena se movió con incomodidad. He tenido dolor de cabeza todo el día. Melissa levantó la mirada de inmediato. ¿Por qué no le dijiste a nadie? Pensé que era por el estrés. Y por la hinchazón. Lena miró instintivamente sus tobillos. He estado de pie todo el día. Melissa se agachó junto a su silla. Lena. El tono de la doctora había cambiado. Seguía siendo tranquilo y profesional. Pero ahora era serio. ¿Has tenido visión borrosa? Lena dudó. Esta tarde. ¿Náuseas? Un poco. ¿Dolor debajo de las costillas? Hubo otra pausa. Sí. El estómago de Melissa se contrajo. Tomó el teléfono de la pared. Necesito al equipo materno-fetal en la sala de valoración 3. Inmediatamente. Lena parpadeó. Melissa. La doctora forzó una sonrisa tranquilizadora. Solo estamos siendo cuidadosos. Fuera de la habitación, Atlas permanecía sentado directamente junto a la puerta cerrada. Jack estaba a su lado con los brazos cruzados. Varias enfermeras que pasaban por el pasillo no podían evitar mirar al viejo pastor alemán. Ninguna de ellas había visto jamás a un animal esperar con una concentración tan intensa. El enfermero jefe, Víctor Ale, se acercó. Canoso y de hombros anchos, Víctor había pasado casi 35 años trabajando en medicina de urgencias. ¿Qué es lo que le llama tanto la atención?, preguntó. Jack miró hacia la sala de valoración. Sinceramente, no lo sé. Víctor estudió a Atlas. ¿Es suyo? Sí. Hermoso animal. Normalmente obedece mejor. Como si quisiera demostrarlo, Jack dio otra orden en voz baja. Atlas, junto. El pastor alemán ni siquiera movió una oreja. Víctor levantó una ceja. Eso es extraño. No. Esto nunca había pasado. El pasillo comenzó a llenarse de actividad. Las noticias corrían sorprendentemente rápido dentro de los hospitales. Un perro militar se había negado a obedecer órdenes. Una enfermera embarazada había sido llevada de urgencia a valoración. Naturalmente, la gente comenzó a sentir curiosidad. En cuestión de minutos, llegaron 2 especialistas en obstetricia empujando un equipo portátil de ultrasonido. Melissa los recibió en la puerta.
Su expresión eliminó cualquier duda que quedara. Algo estaba mal. Muy mal. Dentro de la habitación, Lena observaba toda aquella actividad con una preocupación cada vez mayor. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Uno de los médicos le apretó suavemente la mano. Vamos a hacerte algunas pruebas más. Preferimos explicarte todo cuando sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando. Lena miró hacia el monitor. Nadie respondió directamente. Y eso la asustó más que cualquier diagnóstico. Afuera, Jack repasaba viejos recuerdos. Rachel Donovan. Ella siempre había confiado en Atlas incluso más que en las máquinas. Una vez bromeó diciendo que el perro podía detectar problemas escondidos detrás de signos vitales aparentemente perfectos. La mayoría se reía. Hasta que Atlas demostraba que ella tenía razón. Una y otra vez. Jack recordó una operación en Djibouti. Un joven intérprete insistía en que se sentía perfectamente bien. Atlas se negó a separarse de él. Horas después, los médicos descubrieron una hemorragia interna que casi con toda seguridad lo habría matado durante la noche. En otra misión, un contratista no presentaba ninguna lesión visible. Atlas no dejaba de tocarle la pierna con la pata. Los médicos encontraron una trombosis venosa profunda justo a tiempo. Rachel nunca dijo que Atlas tuviera poderes mágicos. Solo un entrenamiento extraordinario. Y una memoria extraordinaria. Jack miró hacia la puerta cerrada de la sala de valoración. Vamos, chica, susurró, recordando a Rachel. Dime que esta vez te equivocaste. Atlas bajó la cabeza. Después soltó otro gemido largo y silencioso. Casi de inmediato, la puerta de la sala se abrió. Melissa salió. Miró directamente a Jack. ¿Podemos hablar? Jack la siguió unos metros por el pasillo. ¿Qué pasa? Melissa soltó lentamente el aire. Su perro quizá acaba de salvar 2 vidas. Jack cerró los ojos. Entonces no se lo había imaginado. ¿De verdad? Sí. Melissa bajó la voz. Preeclampsia severa. Jack asintió lentamente. Melissa continuó. Su presión arterial está peligrosamente alta. ¿Qué tan peligroso es? Sin tratamiento. Se detuvo por un momento. Después terminó la frase. Tanto la madre como la bebé corrían un riesgo considerable. Jack miró hacia Atlas. El viejo pastor seguía exactamente en el mismo lugar donde se había quedado desde que Lena entró en aquella habitación. Observando. Esperando. Protegiendo. Melissa negó con la cabeza. Llevo 15 años trabajando en medicina de urgencias. Miró a Atlas con absoluto asombro. Nunca había visto algo así. Jack sonrió ligeramente. Yo sí. Melissa cruzó los brazos. ¿Cómo? Él miró hacia la ventana, donde la luz del atardecer se reflejaba sobre el estacionamiento del hospital. Hace años conocí a una médica de combate. Melissa esperó. La capitana Rachel Donovan. Incluso pronunciar su nombre todavía le dolía. Ella creía que los perros podían detectar pequeños cambios químicos en el cuerpo antes que nosotros. Melissa escuchaba atentamente. Pasó años entrenando a Atlas para detectar enfermedades, entre otras cosas. Jack sonrió con tristeza. Decía que las explosiones no eran lo único que valía la pena encontrar. Melissa permaneció en silencio. Lo entrenó para reconocer emergencias médicas ocultas. La doctora asintió lentamente. Había escuchado historias sobre perros capaces de hacer algo parecido. Pensaba que estaban exageradas. La mayoría pensaba lo mismo. Melissa miró hacia la sala de valoración. Yo ya no. Dentro, Lena permanecía recostada mientras otra doctora terminaba el ultrasonido. Observaba los rostros de todos. Ninguno parecía relajado. Finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Mi hija? La especialista sonrió para tranquilizarla. Su corazón late con fuerza. Lena cerró los ojos, aliviada. Pero había algo más. Sin embargo, Lena abrió los ojos. Necesitamos que nazca antes de lo previsto. ¿Qué? La opción más segura es realizar una cesárea de emergencia. La habitación quedó completamente en silencio. Lena miró fijamente el techo. Nada de lo ocurrido ese día la había preparado para aquello. Había llegado esperando otro turno agotador.
Y ahora los médicos le explicaban con calma que necesitaba una cirugía de emergencia. Una sola lágrima escapó por la esquina de su ojo. No estaba preparada. Melissa se sentó junto a la cama. Ninguna madre siente que está completamente preparada. Lena soltó una débil risa. Ni siquiera he terminado de decorar el cuarto de la bebé. Nos preocuparemos por eso después. Melissa le apretó suavemente la mano. Ahora vamos a cuidar de las dos. Fuera de la habitación, Víctor volvió a acercarse a Jack. Están preparando el quirófano. Jack asintió. Lo escuché. Víctor miró hacia Atlas. He trabajado con perros militares antes. Yo también. Nunca había visto a uno negarse a abandonar a un paciente. Jack sonrió ligeramente. Y todavía no lo ha visto. El veterano enfermero pareció confundido. Jack señaló al pastor alemán. Él todavía no cree que ella esté fuera de peligro. Como si hubiera entendido cada palabra, Atlas se puso lentamente de pie. Y comenzó a caminar hacia. Atlas caminó hasta la puerta de la sala de valoración, se sentó directamente frente a ella y esperó. No esperaba órdenes. No esperaba permiso. Simplemente cumplía la promesa que la capitana Rachel Donovan le había enseñado años atrás. Proteger a los vulnerables. Quedarse hasta que el peligro hubiera pasado. El equipo de maternidad llegó momentos después con una camilla de traslado. Cuando Lena salió al pasillo, Atlas se levantó inmediatamente y caminó a su lado. Varias enfermeras se hicieron a un lado por instinto. El viejo pastor alemán avanzó tranquilamente junto a la camilla durante todo el trayecto hasta el área de quirófanos. No ladró. No jaló la correa. No mostró emoción. Simplemente cumplía con su silenciosa misión de escolta. Lena extendió una mano por encima del barandal de la camilla. Sin dudarlo, Atlas apoyó suavemente el hocico contra su palma. Ella sonrió entre lágrimas de miedo. Gracias. Jack observó desde atrás. No sabía si Lena le estaba dando las gracias al perro o a la mujer que lo había entrenado tantos años atrás. Quizá a los dos. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, Atlas finalmente se detuvo. Se recostó sobre el brillante piso del hospital, mirando directamente hacia las puertas. Observando. Esperando. Tal como había hecho años atrás afuera de un hospital militar de campaña, mientras la capitana Rachel Donovan luchaba por salvar a soldados heridos. Algunas lecciones jamás se olvidaban. Algunas lealtades tampoco. Los 38 minutos más largos de la vida de Jack Mercer comenzaron en el instante en que se cerraron las puertas del quirófano. El pasillo frente al área quirúrgica de maternidad quedó sumido en un silencio inquietante. Las enfermeras entraban y salían con la rapidez y precisión de quienes conocían perfectamente su trabajo. Detrás de las puertas cerradas se escuchaban los monitores. Más adelante, en algún punto del pasillo, el llanto de un recién nacido fue seguido por las risas aliviadas de otra familia. Atlas ignoró todo. El viejo pastor alemán permaneció acostado directamente frente a las puertas del quirófano, con la cabeza apoyada sobre las patas y las orejas alerta. Cada pocos minutos levantaba la cabeza para escuchar. Después volvía a acomodarse. Nadie le pidió que se moviera. Nadie quería hacerlo. Para entonces, la historia ya se había extendido por casi todos los departamentos del Centro Médico Regional St. Anne's. El K-9 militar retirado había detectado una complicación del embarazo que ponía en peligro la vida de Lena antes que cualquier otra persona. El perro se había negado a separarse de ella. Y aquella mujer que había pasado años cuidando a todos los demás ahora estaba luchando por su propia vida. Los médicos que caminaban por el pasillo reducían el paso al ver a Atlas. Los camilleros asentían con respeto. Incluso los visitantes bajaban la voz. De alguna manera, aquel viejo perro había transformado un concurrido pasillo de hospital en un lugar que parecía casi sagrado. Jack permanecía recargado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en las puertas cerradas. Había pasado años esperando afuera de quirófanos, hospitales de combate, tiendas médicas de campaña, centros militares de trauma. Sabía que no había nada útil que una persona pudiera hacer mientras esperaba. Pero esperar nunca se volvía más fácil. Víctor Ale se acercó con 2 vasos de café de cartón.
Pareces no haber parpadeado en 10 minutos. Jack aceptó uno de los vasos. Probablemente no lo he hecho. Víctor señaló a Atlas con la cabeza. Él tampoco. Los dos hombres observaron al pastor alemán en silencio. ¿Siempre fue así?, preguntó Víctor. Jack sonrió ligeramente. No. ¿Cuándo cambió? El día que Rachel Donovan comenzó a trabajar con él. Víctor ya había escuchado ese nombre. La médica de combate. Jack asintió. Ella creía que los perros merecían explicaciones. Víctor pareció confundido. ¿A qué te refieres? En cada misión. Jack miró a Atlas. Ella hablaba con él. Sonrió al recordar aquellos días. No eran órdenes. Eran conversaciones. Víctor escuchó atentamente. Le explicaba qué estaban haciendo. Porque la gente estaba herida. Porque no podían salvar a todos. Porque algunos niños lloraban. Porque los soldados tenían miedo. Jack negó lentamente con la cabeza. Todos pensaban que estaba loca. ¿Se equivocaban? Jack miró a Atlas. Le enseñó compasión. Después de escuchar aquello, Víctor comenzó a mirar al perro de otra manera. Ya no como equipo. Ni siquiera simplemente como un animal. Sino como un compañero. Dentro del quirófano, Lena permanecía recostada bajo las brillantes luces mientras los especialistas se movían a su alrededor con precisión experta. La doctora Melissa Grant permanecía cerca de su cabeza. ¿Cómo estás? Lena logró sonreír nerviosamente. He tenido noches mejores. Melissa le apretó suavemente el hombro. Ya casi estamos listos. Lena asintió. Sus manos temblaban. No por miedo a lo que pudiera pasarle a ella, sino por miedo a lo que pudiera pasarle a alguien a quien todavía ni siquiera había conocido. Su hija. Había imaginado aquel momento de 1000 maneras distintas. Daniel sosteniendo su mano. Su familia reunida cerca. Alegría. Emoción. Pero en lugar de eso, Daniel ya no estaba. Estaba rodeada de personas con cubrebocas quirúrgicos. Y en algún lugar afuera del quirófano, un perro militar retirado se negaba a marcharse. Ese pensamiento casi la hizo reír. Melissa la miró. ¿De qué te estás riendo? Lena parpadeó. Solo estaba pensando. ¿En qué? En que si alguien me hubiera dicho esta mañana que el ángel guardián de mi hija tendría 4 patas. Melissa soltó una pequeña risa. Después de hoy, ya dejé de cuestionar las cosas. El anestesiólogo asintió. Estamos listos. Lena cerró los ojos. Está bien. Un momento después, la cirugía comenzó. Afuera, Atlas se puso de pie de repente. Sus orejas se levantaron. Jack lo notó inmediatamente. ¿Qué pasa? El perro no avanzó hacia las puertas. Simplemente permaneció completamente inmóvil. Observando. Escuchando. El pasillo pareció contener la respiración junto con él. Entonces se escuchó un llanto. Pequeño. Agudo. Hermoso. El primer llanto de una recién nacida resonó por toda el área quirúrgica. Las orejas de Atlas se relajaron. Su cola se movió lentamente una vez. Luego otra. Jack sonrió antes de siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Varios minutos después, las puertas del quirófano se abrieron. La doctora Melissa Grant salió al pasillo, todavía con el uniforme quirúrgico puesto. Se quitó el cubrebocas. Sus ojos se encontraron inmediatamente a Jack. Después miró a Atlas. El viejo pastor alemán ya caminaba hacia ella. Melissa se agachó y le rascó suavemente detrás de las orejas. Tenías razón. Jack soltó por fin el aire que había estado conteniendo. ¿Las dos? Melissa sonrió. Madre e hija van a estar perfectamente bien. El alivio recorrió todo el pasillo. Víctor soltó una carcajada. Varias enfermeras aplaudieron discretamente. Atlas miró una vez más hacia el quirófano. Después se acostó lentamente. Por primera vez en todo el día, cerró los ojos. Casi como si supiera que su trabajo finalmente había terminado. 2 días después, Lena estaba sentada en una habitación de recuperación de maternidad, con su hija recién nacida dormida sobre el pecho. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana. La habitación tenía un ligero aroma a flores. Había tarjetas por todo el alféizar. Al parecer,
El personal del hospital se había organizado durante la noche. Alguien había llevado pequeñas cobijas rosas. Otra enfermera había tejido un diminuto gorrito. Víctor incluso había logrado convencer al personal de la cafetería para que le prepararan sopa casera. Por primera vez en muchos años, Lena sintió que no estaba sola. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio. Jack entró cargando un viejo sobre color manila. Atlas caminaba lentamente a su lado. El viejo pastor alemán se dirigió inmediatamente hacia la cama. Lena sonrió. «Ven acá, héroe». Atlas apoyó cuidadosamente la cabeza junto a la bebé. Sin tocarla. Simplemente observándola. La pequeña bostezó. Sus diminutos dedos se estiraron y luego se cerraron alrededor de un mechón del pelaje del pastor alemán. Atlas no se movió. Jack soltó una pequeña risa. «Creo que ya te adoptaron». Lena levantó la mirada. «¿Qué hay en el sobre?» Jack se puso serio. Se sentó junto a la cama. Esto pertenecía a la capitana Rachel Donovan. Lena frunció el ceño. ¿La médica militar de la que le hablaste a Melissa? Jack asintió. Antes de morir, escribió varias cartas. Sacó con cuidado un sobre cerrado y se lo entregó a Lena. Me pidió que algún día entregara esta. Lena pareció sorprendida. ¿A mí? No. Jack sonrió suavemente. A la persona que Atlas decidiera que más la necesitaba. Lentamente, Lena abrió el sobre. Dentro había una sola hoja escrita a mano. El papel se había tornado ligeramente amarillo con los años. Comenzó a leer. Si estás leyendo esta carta, probablemente Atlas volvió a ignorar las órdenes de alguien. Confía en él. La gente cree que el valor significa correr directamente hacia el peligro. A veces, el verdadero valor consiste en darse cuenta, en silencio, de que alguien a quien todos los demás ignoraron necesita ayuda. Atlas nunca fue mi mayor logro. Mi mayor logro fue enseñarles a las personas a confiar en su compasión. Si se niega a abandonar a alguien, quédate con esa persona. Incluso cuando los monitores digan que todo parece normal. Incluso cuando todos te aseguren que están bien. A veces, las personas que sonríen con más fuerza son las que están librando las batallas más difíciles. Cuídense unos a otros. Rachel Donovan. Lena bajó lentamente la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jack miró hacia la ventana. Le habrías caído bien. Lena sonrió entre lágrimas. Me hubiera gustado conocerla. A mí también. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez era un silencio cómodo. La bebé se movió ligeramente. Atlas olfateó con suavidad la cobija y volvió a acomodarse junto a la cama. 6 meses después, el Centro Médico Regional St. Anne se veía prácticamente igual desde afuera. Pero por dentro, muchas cosas habían cambiado. Lena había regresado a trabajar medio tiempo. Su hija, Ope Brooks, se había convertido en una especie de mascota no oficial del hospital. Los miembros del personal competían por tener la oportunidad de cargarla durante sus descansos. Víctor insistía en que sonreía exactamente igual que Daniel. Melissa aseguraba que había heredado la determinación de Lena. La administradora Cynthia Doyle aprobó discretamente fondos para ampliar los protocolos de detección de emergencias maternas. Oficialmente, el programa recibió el nombre de Iniciativa Donovan de Observación Materna. Pero extraoficialmente, todos lo llamaban simplemente los protocolos Atlas. Una fotografía enmarcada fue colocada justo afuera del área de maternidad. Mostraba exactamente el momento que lo había cambiado todo. Una enfermera embarazada y agotada, sentada en una silla de la sala de espera. Y un pastor alemán militar retirado apoyando suavemente la cabeza sobre el vientre donde aún se encontraba su hija. Todos los días, los pacientes se detenían a observar aquella imagen. Debajo de la fotografía había una sencilla placa. En ocasiones, el primer corazón que salva a un héroe es uno que nadie más puede escuchar. Una tarde, Jack caminaba por el área de maternidad cargando un café. Atlas avanzaba lentamente a su lado. Ahora tenía mucho más pelo gris. Pero no había perdido ni un poco de su dignidad. Ope fue la primera en verlos. La pequeña soltó un chillido de felicidad desde su carriola. Atlas cruzó inmediatamente la habitación.
Sin dudarlo, se acostó junto a la carriola exactamente como lo había hecho meses atrás junto a Lena. Protegiendo. Observando. Recordando. Lena miró a Jack y sonrió. Creo que ahora también es su paciente. Jack soltó una carcajada. No creo que ninguno de los dos tenga derecho a opinar. Permanecieron en silencio observando al viejo pastor alemán. Años atrás, la capitana Rachel Donovan había dicho una vez que los perros jamás olvidaban a las personas. La cálida luz de la tarde, observando a Atlas montar guardia en silencio junto a la pequeña cuya vida había salvado sin siquiera saberlo, antes de que ella diera su primer respiro, Jack comprendió que Rachel se había equivocado en una cosa. No solo los perros recordaban. A veces, un acto de bondad dejaba huella en vidas que nunca imaginamos tocar. A veces, una enfermera agotada, un seal retirado, un perro extraordinario y una pequeña llamada Ope quedaban unidos por un solo instante. Un instante en el que alguien decidió prestar atención en lugar de mirar hacia otro lado. Y al final, aquella sencilla decisión se convirtió en el comienzo de una historia que nadie dentro del Centro Médico Regional St. Anne's olvidaría jamás.